Hardware. En esta clase se tratará: ¿qué es el hardware y su clasificación? Componentes de la computadora. Unidad de sistema. Monitor. Teclado. Mouse. Medios de almacenamiento. Otros periféricos. Puertos de comunicación. Para poder utilizar adecuadamente una computadora es importante saber qué partes la conforman, para qué sirven y cómo se utilizan. En la clase anterior vimos una reseña breve histórica de la computación y unas definiciones generales, entre ellas el significado o concepto de lo que es hardware, y aunque volveremos a repasar el concepto y su clasificación. Hardware se refiere a la parte física de la computadora. Hard significa duro, es decir, al conjunto de partes y piezas que se ensamblan para conformar lo que llamamos computadoras y demás dispositivos. Se utilizará el término para generalizar todo aquello que se puede ver, palpar y comprobar su estructura física. Existe la siguiente clasificación para los tipos de hardware. Una de las formas de clasificar el hardware es en dos categorías. Hardware principal. Abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora. Hardware complementario. Como su nombre indica, es el utilizado para realizar funciones específicas, más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora. Aunque generalmente se clasifican en periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos entrada y salida o mixtos. Más de alguno de ustedes se preguntará qué es un periférico. Es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la computadora se comunica con el exterior, y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Se considera periférico al conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formado por la unidad central de procesamiento, CPU, y la memoria central, permitan realizar operaciones de entrada y salida complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. Las computadoras son aparatos electrónicos capaces de interpretar y ejecutar instrucciones programadas y almacenadas en su memoria. Consisten básicamente en operaciones aritmético-lógicas y de entrada y salida. Se reciben las entradas, datos, se las procesa y almacena, procesamiento, y finalmente se producen las salidas, resultados del procesamiento. Por ende, todo sistema informático tiene, al menos, componentes y dispositivos hardware dedicados a alguna de las funciones antedichas. A saber: procesamiento, unidad central de procesamiento, almacenamiento, memorias, entrada, periféricos de entrada, salida, periféricos de salida, entrada y salida, periféricos mixtos. Desde un punto de vista básico y general, un dispositivo de entrada es el que provee el medio para permitir el ingreso de información, datos y programas, lectura. Un dispositivo de salida brinda el medio para registrar la información y datos de salida, escritura. La memoria otorga la capacidad de almacenamiento, temporal o permanente, almacenamiento. Y la CPU provee la capacidad de cálculo y procesamiento de la información ingresada, transformación. Un periférico mixto es aquel que puede cumplir funciones tanto de entrada como de salida. El ejemplo más típico es el disco rígido, ya que en él se lee y se graba información y datos. Periféricos de entrada.
Son aquellos que permiten el ingreso de información, en general desde alguna fuente externa o por parte del usuario. Los dispositivos de entrada proveen el medio fundamental para transferir hacia la computadora, más propiamente al procesador, información desde alguna fuente, sea local o remota. También permiten cumplir la esencial tarea de leer y cargar en memoria el sistema operativo y las aplicaciones o programas informáticos, los que a su vez ponen operativa a la computadora y hacen posible realizar las más diversas tareas. Entre los periféricos de entrada se puede mencionar teclado, mouse o ratón, escáner, micrófono, cámara web, lectores ópticos de código de barras, joystick, lectora de CD, DVD o Blu-ray, solo lectoras, placas de adquisición / conversión de datos, etc. Periféricos de salida. Son aquellos que permiten emitir o dar salida a la información resultante de las operaciones realizadas por la CPU, procesamiento. Los dispositivos de salida aportan el medio fundamental para exteriorizar y comunicar la información y datos procesados, ya sea al usuario o bien a otra fuente externa, local o remota. Los dispositivos más comunes de este grupo son los monitores clásicos, no de pantalla táctil, las impresoras, las consolas y los altavoces. Entre los periféricos de salida puede considerarse como imprescindible para el funcionamiento del sistema, al monitor, las consolas para sonido. Otros, aunque accesorios, son sumamente necesarios para un usuario que opere un computador moderno. Periféricos de entrada y salida o mixtos. Son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, tanto de entrada como de salida. Típicamente, se puede mencionar como periféricos mixtos o de entrada y salida a discos rígidos, disquetes, unidades de cinta magnética, lectograbadoras de CD y DVD, discos zip, etc. También entran en este rango, con sutil diferencia, otras unidades, tales como tarjetas de memoria flash o unidad de estado sólido, tarjetas de red, módems, tarjetas de captura y salida de vídeo, etc. Componentes principales de la computadora. Monitor. Memoria. Altavoz. Teclado. Mouse. Módem. Lector de CD-ROM. Impresora láser o de inyección de tinta. Unidades de disco flexible, aunque este ya pasó a la historia. Y por último el más importante y mejor conocido como CPU, el que está compuesto por la tarjeta madre, procesador, memoria RAM, fuente de poder, disco duros, etc. Unidad de sistema. Centraliza la conectividad de los diferentes dispositivos o periféricos, contiene aquella parte del hardware que trabaja directamente en el proceso de la información. Está compuesto de case o gabinete. Es la carcasa que alberga a los componentes más sensibles de la computadora. Su utilidad es de protección y sostén. Dentro del case se encuentran la tarjeta madre, memorias y el microprocesador. Tarjeta principal, mainboard. Es una placa electrónica que alberga un gran número de componentes, cada uno con fines específicos. La también llamada placa base, placa madre o tarjeta madre, en inglés motherboard, es la tarjeta de circuitos impresos que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, circuitos electrónicos de soporte, ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y ranuras especiales, slots, que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales. Tarjetas de expansión. Extienden las funciones del ordenador, tarjeta de red inalámbrica, módem, capturador de vídeo, etc.
CPU, Central Processing Unit, unidad central de proceso. Interpreta y ejecuta las instrucciones. La CPU se ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras. A la CPU se le conoce también como microprocesador, procesador y unidad central de procesamiento. La estructura del CPU se basa en registros, la unidad de control, la unidad aritmético-lógica. Chipset. Es el conjunto de chips que se encargan de controlar determinadas funciones del ordenador, como la forma en que interactúa el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slots ISA, PCI, AGP, USB, etc. Memoria ROM, memoria de solo lectura. La memoria de solo lectura, conocida también como ROM, acrónimo en inglés de Read Only Memory, es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite solamente la lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía. Esta no es una memoria de acceso secuencial. Memoria RAM, Random Access Memory. Es un tipo de memoria de lectura aleatoria o al azar. Este dispositivo electrónico que utiliza la computadora para ejecutar las instrucciones que el usuario solicita. Mientras más memoria RAM tenga una computadora, se espera que su velocidad de respuesta y su desempeño general sea mejor. La memoria RAM es una memoria de lectura / escritura, donde podemos leer o sacar información y escribir información en distintos tiempos. Es una memoria volátil pues su contenido desaparece al quitarle la alimentación de corriente eléctrica, apagado del computador. También se almacena en la memoria RAM parte del sistema operativo para la ejecución de procesos específicos. Actualmente la memoria RAM de las computadoras se mide en megabytes y gigabytes, por eso es común escuchar que un computador viene con 512 GB, 1 GB, 3 GB o con más capacidad de RAM. Conector SATA. Es un tipo de interfaz que permite instalar discos duros, lector de CD o DVD del tipo serial ATA. Estos dispositivos también están disponibles con la interfaz ATA, ID. Fuente de poder, Power Supply. La fuente de poder o también denominada fuente de alimentación, es un montaje eléctrico y electrónico capaz de transformar la corriente de la red eléctrica en una corriente que el computador pueda soportar. Uno de los procesos importantes que realiza es transformar la energía eléctrica de 220 o 110 voltios a salidas de 5 voltios. Existen fuentes AT y ATX. Dispositivos de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer, grabar o guardar datos en el soporte de almacenamiento de datos, en forma temporal o permanente. La unidad de disco junto con los discos que graba, conforma un dispositivo de almacenamiento, device drive, o unidad de almacenamiento. Cualquier trabajo que realice en el computador necesitará ser almacenado o guardado para su uso posterior. Existen diversos medios para poder almacenar datos, sin embargo, algunos son más veloces que otros. Entre los dispositivos de almacenamiento se encuentran discos duros, memorias microSD, memorias USB, CD-ROM, DVD-ROM por mencionar algunos. Cuadro comparativo de medios de almacenamiento. Disco duro. Gran capacidad de almacenamiento, permite realizar operaciones de lectura y escritura. CD-ROM. Mediana capacidad de almacenamiento, y mediana velocidad de acceso. Disco flexible mejor conocido como disquete, muy poca capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso muy lento.
Puertos de comunicación. Frontal permiten conectar al ordenador el teclado, mouse, conector RJ45, dispositivos USB, infrarrojos, sonido y vídeo incorporado, etc. La computadora, para poder comunicarse con los dispositivos o periféricos externos requiere un medio por el cual realizarlo, y para ello utiliza los puertos de comunicación. Normalmente se encuentran en la parte posterior del computador, aunque en la actualidad muchos computadores incorporan puertos USB audio en la parte